intentaban exorcizar a los demonios. Los que quemaban sus libros terminarían quemando a 6 millones de judíos como él. Arden en la hoguera los textos de Einstein, los cuentos de Solomon Asch, los textos del checo Max Brod, las novelas de los hermanos Mann, incluso la relativamente inocente Vicky Baum es incinerada. Se queman los geniales novelas sociales de Jack London, Theodore Dreiser, John Dos Passos. Quizá esos momentos el mejor novelista del siglo, de lo que iba del siglo XX. Encabeza la lista la obra maestra de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Arden las novelas históricas de Leon Freischauer, arden las grandes novelas, las antibélicas de Baudelaire, El fuego, incluso de Hemingway, y de Al otro lado del río y entre los árboles. Imperdonable para los verdugos del fuego, eso del pacifismo. Arden las reproducciones de las fantasmagóricas de Marc Chagall y los cuadros de Paul Klee. Arden, claro está, las reproducciones del neorrealismo terrible y drástico de George Strauss y otro Dix, los más implacables críticos de la Alemania de entreguerras. Arden los libros de la futura Premio Nobel Anna Seghers. Las orquestas tocan marchas militares. Los estudiantes saludan con el brazo derecho rígido y la palma abierta. Queman libros, arden páginas, palabras, imágenes. En la hoguera se inmolan los libros de Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, quien en 1822 había profetizado: donde queman libros, al final terminarán quemando seres humanos. Sin darse cuenta, Goebbels y sus chicos habían creado la lista básica de la cultura de la mitad del siglo XX. Estaban construyendo las recomendaciones que adolescentes ansiosos buscarían y encontrarían: los libros, los cuadros, los artículos de filósofos científicos, los poemas. Sin darse cuenta, los nazis, que la temperatura a la que arde un libro no solo es la temperatura del fuego en el papel, es también el fuego de la mirada sobre la palabra. Recuento esta historia para recordar, para no olvidar, pero también para que sirva de prólogo a una invitación, en el contexto del Día Mundial del Libro, que se celebra 2 días más tarde. El domingo 21 de abril, a las 12 de la mañana, en la glorieta del Metro Insurgentes, un grupo de escritores estarán diciendo no al IVA al libro y exponiendo sus razones. Aprovecharán para regalar el primer libro quemado por los nazis, Sin novedad al frente, de M. Remarque, a los primeros 1000 ciudadanos que lleguen. Se repetirá esta acción el día 23 a las 13 horas en la Feria del Libro. Atentamente, Paco Ignacio Cairo. Ahora Hilda les va a leer el capítulo 1 para que vean qué poca madre es la novela de Remarque, porque tempranearon, ustedes son las 11:10. Capítulo 1. Nos encontramos en la retaguardia, a 9 kilómetros del frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de ejotes con carne de buey. Estamos saciados y satisfechos. Incluso sobró para esta noche y cada uno de nosotros llenó su lonchera para la cena. Además, hay doble ración de salchicha y de pan. Esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como este. El Furriel, con su cara roja como jitomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y le sirven una buena porción. Está desesperado, pues no sabe cómo va a vaciar de rancho su olla. Jayden y Müller encontraron un par de cubetas y pidieron que se les llenaran hasta el tope para reserva. Jayden lo hace por glotón,
Müller por preocupación. Nadie puede explicarse dónde diablos mete Jaden tanta comida. Él sigue, como siempre, más seco que un arenque prensado. Pero lo mejor es que también hubo doble cuota de tabaco, 10 puros, 20 cigarros y 2 chicles para cada uno. Es una cantidad muy razonable. También mis chicles por los cigarros de Kaczynski y ahora tengo 40, suficientes para un día. Si he de decir la verdad, no nos estaban destinados tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos, todo se debía a un simple error. Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea, a relevar. Nuestro sector estaba más o menos en calma y por eso, para nuestro regreso, el Führer recibió la cantidad habitual de provisiones y había preparado lo necesario para los 150 hombres de nuestra compañía. Sin embargo, el último día precisamente, para nuestra gran sorpresa, la artillería pesada inglesa hizo de las suyas, ametrallando sin descanso nuestra posición y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. Volvimos por la noche y nos acostamos enseguida para poder, por fin, echar una buena siesta. Kat tiene razón. Al fin y al cabo no sería tan desagradable la guerra si pudiésemos dormir un poco más. En primera línea casi no es posible y los turnos de 15 días se hacen muy largos. Era ya mediodía cuando los primeros de nosotros salimos de las barrancas agachados. Media hora más tarde, cada uno había cogido ya la ponchera y nos amontonábamos en torno de su majestad el alimento, que por cierto despedía un olor fuerte y apetitoso. Como es lógico, el orden era según el grado de hambre. Adelante Albert, el más pequeño, también quien de todos nosotros tiene las ideas más claras, cosa que por cierto solo le ha permitido llegar, con mucho esfuerzo, a soldado de primera. Müller, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto y sueña con utópicos exámenes, incluso en medio del bombardeo, se abstrae pensando en sus teoremas de física. Leer, que usa una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los prostíbulos paraoficiales. Jura y vuelve a jurar, refiriéndose a ellas, que por orden de la Comandancia General están obligadas a usar camisas de seda y que para los clientes que sobrepasan el grado de capitán deben bañarse antes. El cuarto en la fila soy yo, Pablo Bellman. Los 4 tenemos 19 años. Los 4 salimos de la misma clase para ir a la guerra. Inmediatamente detrás de nosotros están nuestros amigos. Jaden, un cerrajero delgadísimo que tiene nuestra misma edad. El mayor glotón de la compañía. Se sienta a comer seco como una pasa y se levanta más hinchado que una pulga preñada. Hey Heschu, de la misma edad, un minero, puede con toda la facilidad meter un pan de munición en su puño, cerrarlo y cerrándolo preguntar: ¿sabes qué tengo aquí dentro? Teiteren, el campesino que solo piensa en su alquería, y su mujer, finalmente Stanislao Kaczynski, el jefe de nuestro grupo, pícaro, tenaz, generoso, con 40 años, cara terrorosa, los hombros caídos y un magnífico olfato para el peligro, para la buena comida y los escondites más seguros. Nuestro grupo formaba la cabeza de la gran serpiente enroscada ante el rancho y comenzábamos a impacientarnos porque el Führer seguía quieto como un palo, esperando. Por fin, Kaczynski le gritó: «Anda, Enrique, abre de una vez tu olla, todos sabemos que ya están los ejotes». Él movió la cabeza con fastidio. «Cuando estén todos aquí». Jaden insinuó con malicia: «Ya estamos todos». El Führer se hacía el loco. «Eso quisieran. ¿Dónde están los demás? ¿No serás tú quien los arte hoy? Ambulancia y fosa común». El hombre vaciló como si lo hubieran golpeado en la cabeza. Y yo, que cociné para 150 hombres, Krupp lo empujó. «Bueno, ya sírvanos la comida, empieza que ya es hora». Súbitamente una idea brillante cruzó por el cerebro de Jaden. Su cara puntiaguda de rata empezó a aclararse. Se le contrajeron los ojos de malicia y temblándole las mejillas se acercó al Führer, tanto como le fue posible. «Pero hijo mío,
¿también recibiste pan para 150 hombres? ¿No es cierto? El cabo desconcertado movió la cabeza afirmativamente. Jaden lo tomó del chaleco. Y salchichas también. La cara, roja como jitomate, asintió de nuevo. A Jaden le temblaban las mandíbulas. ¿Y tabaco? Sí, todo eso. Jaden se volvió radiante. Dios, a esto se le llama suerte. Entonces, todo es para nosotros. A cada uno le toca, exacto, doble ración. Pero el tomate había despertado por fin y dijo, no, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Calabaza? Preguntó Kaczynski. Lo que es para 150 no puede ser para 80. Te lo demostraremos, gruñó Mulo. El rancho, bueno, pero de las otras raciones solo les puedo dar 80, insistió el tomate. Kaczynski se fastidió. ¿Quieres que te releven o qué? No has recibido víveres para 150 hombres, sino para la segunda compañía y nos lo darás. La segunda compañía somos nosotros. Lo rodeamos con malas intenciones. Nadie podía soportarlo porque por su culpa en la trinchera más de una vez habíamos comido frío y tarde. En cuanto silbaban un poco las bombas, ya no se atrevía a acercarse con la olla, y nuestros compañeros de turno tenían que andar mucho más que el de las otras compañías. Bulkel, por ejemplo, de la primera se portaba mucho mejor, gordo como un cochino, pero cuando era necesario arrastraba las ollas hasta la primera línea. Estábamos, pues, de humor que presagiaba la hoguera si no se hubiera presentado de pronto el teniente que nos mandaba. Se informó de la causa del alboroto y se le invitó a decir, si ayer tuvimos muchas bajas. Después miró la olla y añadió, se antojan estos ejotes. El tomate hizo un gesto afirmativo. Los hizo con carne y manteca. El teniente nos miró. Sabía lo que pensábamos. Sabía, además, muchas otras porque se había hecho hombre entre nosotros, y no era más que cabo cuando llegó a la compañía. Levantó de nuevo la tapa y olfateó. Tráigame un buen plato a mí también, dijo mientras se alejaba, y repartan todas las raciones, bastante las necesitan. El tomate puso cara de imbécil mientras Jaden bailaba a su alrededor. Si no te perjudica para nada, parece que cree que el dueño de la intendencia. Anda, empieza, viejo asqueroso, y no hagas rebajas. Que te ahorquen, refunfuñó el tomate. Estaba atónito. Era incapaz de comprender tan tremenda locura. El mundo había perdido el sentido común y, como si quisiera demostrar que todo le era indiferente, nos distribuyó, además voluntariamente, media libra de miel artificial por cabeza. Hoy realmente es un buen día. No ha faltado ni el correo. Casi todos recibimos un par de cartas y algunos periódicos. Ahora nos vamos, pagando hacia el patio detrás de las barrancas. Krop lleva bajo el brazo la tapa de un barril de margarina. En la orilla derecha del patio construyeron una gran letrina general, un edificio sólido y bien cubierto. Pero esto lo dejamos a los novatos, que todavía no han aprendido a gozar de las cosas. Nosotros sabemos algo mejor. Así verían repartidas por todas partes unas cajas individuales que sirven para el mismo objeto, cuadradas, limpias, de madera, bien acabadas, con un asiento cómodo y perfecto. En los lados hay unas asas que permiten transportarlas. Ponemos 3 de ellas en círculo y nos sentamos cómodamente. No nos levantamos antes de 2 horas. Todavía me acuerdo de la vergüenza que pasamos siendo reclutas cuando el cuartel debíamos utilizar las letrinas. No tienen puertas y los hombres, hasta 20, se sientan uno al lado del otro como en un tren. De una sola mirada puedes abarcarlos a todos. El soldado ha de estar siempre bajo vigilancia. Con el tiempo aprendimos algo más que a dominar esta pequeña vergüenza. Ahora sabemos otras cosas. Pero aquí, el aire libre, el asunto, es una verdadera delicia. No me explico ya por qué antes cerrábamos tímidamente los ojos delante de estas cosas tan naturales, como el comer o el beber. Quizá ni sería necesario mencionarlas, si no fuera porque juegan en nuestras vidas un papel esencial, a pesar de haber constituido para nosotros una auténtica novedad. Los veteranos las conocían tiempo antes. Para
Para el soldado, su estómago y su digestión son un campo mucho más familiar que para cualquier otro hombre. Las 3/4 partes de su léxico provienen de aquí y la expresión de la alegría, al igual que la de la más colérica indignación, encuentra en estas palabras su fuerza descriptiva. De otra forma, es imposible expresarse más clara y rotundamente. Nuestras familias y nuestros profesores se escandalizarán cuando volvamos, pero aquí es el idioma universal. Todas estas actividades han recobrado su inocencia gracias a su forzada publicidad. Más aún, las consideramos tan naturales que apreciamos lo confortable de la operación. Por ejemplo, cuando podemos jugar un buen póker en lugar seguro, al abrigo de los obús. No es casualidad que para designar los comadreos de cualquier tipo hayamos encontrado la expresión chismorreo de letrina. Estos lugares son, en el servicio, los rincones preferidos para platicar, los sustitutos de las reuniones en el café. En estos momentos nos sentimos mejor aquí que en cualquier baño de lujo con mosaicos blancos. Aquello tan solo sería más higiénico. Aquí se siente uno magníficamente. Son horas de una maravillosa inocencia. Sobre nuestras cabezas se extiende el cielo azul en el horizonte, brillan los globos cautivos atravesados por el rayo del sol y las nubes blanquecinas de los metrallas. De vez en cuando, persiguiendo un avión, se levantan como una espiga muy alta. El sordo rumor del frente apenas nos llega, como el de una tormenta lejana. Los abejorros que pasan zumbando cerca de nosotros lo dominan fácilmente. A nuestro alrededor se extiende el pasto florido, los tiernos tallos de la hierba ondean levemente. Algunas mariposas vienen hacia nosotros con su vuelo vacilante, planean con sus alas blancas en el aire suave y tibio del verano agonizante. Leemos cartas y periódicos, fumamos. Nos quitamos los cascos y los dejamos en el suelo cerca de nosotros. La brisa juega con nuestros cabellos, juega con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Las 3 cajas sobre las que nos hemos sentado están rodeadas de amapolas rojas y brillantes. Ponemos sobre nuestras rodillas la tapa del barril, de margarina improvisando así una mesa para jugar a las cartas. Croc trajo una baraja y empezamos. Podríamos estar sentados aquí toda la vida. De los barracones nos llegan melodías de un acordeón. De una vez en cuando abandonamos las cartas para contemplarnos. Algunos de nosotros dicen: muchachos, oh bien, y pensar que esto hubiera podido terminarse. Por un momento caemos en la más profundo silencio. Vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida. Lo sentimos, no es necesario expresarla. Fácilmente podríamos ocurrir que uno de nosotros no se encontrará hoy aquí, sobre estas cajas. Faltó muy poco, maldita sea. Por eso, todo nos parece ahora fuerte y vivificante. Las amapolas rojas y la buena comida, los cigarros y las brisas estival. Croc pregunta: ¿alguien ha vuelto a ver a Hermich? Está en San José, respondió. Müller, ¿cree que la bala le atravesó la parte superior del muslo? Un buen pasaporte para volver a casa. Decidimos ir a visitarlo después de comer. Croc se saca una carta de la manga. Cantorte me pidió que lo salude de su parte. Reímos. Müller tira el cigarro y exclama: aquí quisiera verlo. Cantorte era nuestro profesor, un hombre pequeño y severo, con levita gris y cara de musaraña. Tenía poco más o menos la misma estatura que el suboficial Himmler, el terror Klosterberg. Resulta chistoso, por otra parte, que la desgracia en este mundo venga tan a menudo de la mano de hombres chaparros. Soy mucho más enérgico que los altos. Siempre he evitado formar parte de compañías mandadas por hombres pequeños. En general, son insoportablemente necios. En las horas de gimnasia, Cantorte nos atiborró de discursos hasta que toda nuestra clase, con él a la cabeza, fuimos a la comandancia del distrito para alistarnos. Todavía lo veo delante de mí, preguntándonos con los ojos relampagueantes tras los cristales de los anteojos y la voz conmovida: irán todos, ¿verdad? Estos pedagogos llevan con excesiva frecuencia los sentimientos en el bolsillo del chaleco. Ciertamente de esta forma
Pueden distribuirlos en cualquier momento. Pero nosotros, entonces, no lo sabíamos. Solo uno se resistió a venir, Joseph Ben, un muchacho gordo y bonachón. Más tarde, sin embargo, se dejó convencer. No tenía otra alternativa. Quizá otros pensaran como él, pero era muy difícil confesarlo, pues en aquella época incluso sus padres tenían lista la palabra cobarde para echársela en la cara. Y es que entonces nadie presentía lo que iba a pasar. Lo más razonable era, sin duda, la gente sencilla y pobre. Enseguida consideró la guerra como un desastre, mientras que por el contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría, y sin embargo, ellos, mejor que nadie, habrían podido prever las consecuencias. Kaczynski dice que la culpa de eso la tiene la educación, que nos atonta, y que piensen que cuando Kat afirma algo es que antes lo ha meditado bien. Casualmente, Ben fue de los primeros en caer. Recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dimos por muerto. No pudimos recogerlo porque tuvimos que retroceder precipitadamente. Por la tarde lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo. Solo había perdido el conocimiento. ¿Cómo no podía ver? Zigzagueaba, muerto de dolor, sin resguardarse, sin cubrirse. Así lo mataron a tiros desde el otro lado, antes de que alguno de nosotros hubiera podido salir a buscarlo. Naturalmente, eso no puede ser relacionado con Cantorker. ¿Cómo terminaríamos sin empezando por ver ahí la culpabilidad? Existen miles de Cantorkers y todos están convencidos de que lo hacen. Tan cómodo para ellos es lo que pueden hacer. Precisamente ahí consiste su fracaso. Para nosotros, jóvenes de 18 años, habrían debido ser los mediadores, los guías que nos condujeran al mundo de la madurez, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les hacíamos alguna broma, pero en el fondo teníamos fe en ellos. La noción de la autoridad que representaban a nuestros ojos les otorgaban mucho más perspicacia y sentido común, pero el primero de nosotros que murió echó abajo esta convicción. Tuvimos que darnos cuenta de que nuestra edad era mucho más leal que la suya. No tenían más ventajas que nosotros, que la frase hueca y la habilidad. El primer bombardeo nos reveló nuestro error, y al darnos cuenta se derrumbó el concepto del mundo que nos habían enseñado. Mientras ellos seguían escribiendo y discursiando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos. Mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso. Aún así, no fuimos rebeldes, ni desertores, ni cobardes. Tenían siempre tan a la mano estas palabras. Amábamos nuestra patria, tanto como ellos, y al llegar el momento de un ataque, nos lanzábamos a él con coraje. Pero ahora distinguíamos, ahora habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara, y no dábamos cuenta de que en su mundo nada tenía sentido. Nos sentimos solos de pronto, terriblemente solos, y solos también debíamos encontrar respuestas. Antes de visitar a Cambridge, hacemos un paquete con todas sus cosas. Podría necesitarlas durante el camino. En la clínica hay mucho movimiento como siempre. Hiede a fenol, a pus y a sudor. Uno se acostumbra a muchas cosas en las barrancas, pero aquí nos sentimos desfallecer. Preguntamos, ¿dónde está Cambridge? Lo pusieron en una sala y nos recibe. Con una débil expresión de alegría y una agitación impotente. Mientras estaba sin conocimiento, le robaron el reloj. Müller mueve la cabeza y dice, ya te lo había dicho, no se puede usar un reloj tan bueno. Müller es un poco obeso y siempre quiere tener la razón. De otra forma se callaría, porque está claro que Cambridge no dejará nunca esta sala. Que recupere o no el reloj da igual. Lo máximo que podríamos hacer es mandarlos a su casa. ¿Cómo te sientes, Franz?, pregunta Kropp. Cambridge agacha la cabeza. Bien, bastante bien. Si no fuese por estos terribles dolores en el pie. Miramos las cobijas que lo cubren. Su pierna está dentro de un cesto de alambre sobre el que se abomba la ropa de la cama. Doy a Müller un golpe de rodilla, pues es capaz de
de contarle a Cambridge lo que nos dijeron los enfermeros antes de entrar, que Cambridge ya no tiene pie, le amputaron la pierna. Su aspecto es horrible, en la cara pálida y apagada tiene aquellas extrañas líneas que conocemos tan bien por haberlas visto centenares de veces. No son propiamente líneas, sino más bien señales. Bajo la piel no late la vida que se ha replegado a los límites del cuerpo. La muerte trabaja en el interior del organismo y ya es dueña de los ojos. He aquí a nuestro compañero Cambridge, que hace poco asaba carne de caballo con nosotros y se acurrucaba cuidadosamente en el interior de los grandes embudos que dejaban los obús. Es él, y sin embargo no es él. Su fisonomía se ha difuminado, se ha hecho imprecisa y desteñida, como aquellas placas fotográficas sobre las que toman dos instantáneas. La misma voz tiene un tono ceniciento. Recuerdo la escena de nuestra partida. Su madre, una buena mujer, muy gorda, lo acompañó a la estación, lloraba sin parar, y tenía el rostro descompuesto y abotargado. Cambridge se sentía molesto, pues ella era la menos serena de todas. Literalmente, se deshacía en cebo y agua. La pobre mujer se había fijado en mí, y agarrándome por el brazo, me suplicaba a cada momento que cuidara a su Franz. Ciertamente el muchacho tenía cara de niño, y unos huesos tan flojos que 4 semanas de cargar la mochila bastaron para dejarle unos hermosos pies planos. Pero ¿cómo era posible cuidar a alguien en campaña? Bien, dice Croft, ahora te irás a casa. Si hubieras tenido que esperar un permiso, tenías que esperar 3 o 4 meses como mínimo. Cambridge asienta la cabeza. No puede mirarle las manos, son como la cera. Bajo las uñas tiene todavía el lodo de las trincheras, de color azul oscuro, parece venenoso. Veneno. Pienso que estas uñas crecerán mucho más tiempo todavía, con una fantasmal vegetación subterránea, cuando Cambridge no viva más. Me parece verlo delante de mí. Las uñas se enroscan como tirabuzones y crecen. Crecen junto con el cabello del cráneo que se descompone, como la hierba encima de una tierra bien abonada. ¿Cómo es posible? Müller se agacha. Te trajimos tus cosas, Franz. Cambridge hace un signo con la mano. Ponlas debajo de la cama. Müller lo hace. Cambridge vuelve a hablar de su reloj. No sé cómo tranquilizarlo, sin inspirarle recelo. Müller se levanta con un par de botas de aviador en la mano. Son unas soberbias botas inglesas, de cuero amarillo y suave, que deben de llegar a la rodilla y se abrochan con unos cordones a lo largo de toda la caña. Algo espléndido, envidiable. Müller las contempla entusiasmado, las compara con sus burdos zapatos y pregunta: ¿piensas llevarte también estas botas, Franz? Los tres tenemos el mismo pensamiento. Aunque sonará, no podría utilizar más que una, o sea, que no tendría ningún valor para él. Tal como están las cosas, es una lástima que se queden aquí, porque los enfermeros se las robarán en cuanto muera. Müller insiste: ¿no quieres dejarlas aquí? Cambridge no quiere, son la mejor pieza de su equipo. Podríamos cambiártelas, sigue Müller, en campaña es necesario algo así. Pero Cambridge no quiere ni oír hablar del asunto. Toca a Müller con el pie, y este, dudando todavía, vuelve a poner las botas en su lugar bajo la cama. Permaneceremos con él algunos minutos más y luego nos despedimos. Que te vaya bien, Franz. Le prometo volver mañana. Müller también piensa en las botas y quiere vigilarlas. Cambridge gime. Tiene fiebre. Fuera, detenemos a un enfermero y le pedimos que le ponga una inyección a Cambridge. Él se niega. Si le pusiéramos morfina a todos, necesitaríamos muchos barriles. Por lo visto, solo te dignas servir a los oficiales, dice Croft, rencorosamente. Intervengo y empiezo por ofrecer un cigarro al enfermero. Lo toma y le pregunto: tú no estás autorizado para poner inyecciones, ¿verdad? Mi pregunta le ofende. Sí, tampoco me creen, no veo por qué se los tengo que decir. Le pongo 2 cigarros más en la mano. Anda, hombre, haznos este favor. Bueno, está bien, dice. Croft entra con él, desconfía y quiere ver. Nosotros esperamos fuera. Müller vuelve
con los de las botas. Me quedarían bien. Con estas botas enormes siempre tengo los pies llenos de ampollas. ¿Tú crees que vivirá hasta mañana después del servicio? Si se quiebra esta noche, no las volveremos a ver. Albert regresa. ¿Qué les parece? Pregunta. Ya está, dijo Müller categóricamente. Volvemos hacia los barracones. Pienso en la carta que le tendré que escribir a su madre. Tengo frío y quisiera beber una copita de aguardiente. Müller arranca briznas de hierba y se las lleva a la boca. Súbitamente el pequeño Kropf tira el cigarro y lo pisotea con furia. Mira a su alrededor con el rostro desencajado. Balbucea. ¡Qué mierda! ¡Qué maldita mierda! Caminamos todavía un buen rato. Kropf se calma. Todos sabemos de qué se trata. Era una crisis del frente. Todos lo hemos sufrido alguna vez. Müller pregunta. A propósito, ¿qué te dice Cantorke? El otro estalla en carcajadas. Dice que nosotros éramos la juventud de hierro. Reímos con rabia. Kropf se deshace en insultos. Está contento de poder desahogarse. Voy. Falta, termino. A ver, compañeros, están ustedes tempraneando. En México la tradición es llegar tarde a todos lados, pero nosotros los que hacemos actos para regalar libros llegamos siempre temprano, por el enorme placer que te produce estar regalando libros. Pero el acto faltan 22 minutos, entonces vamos a pedir a algunos de los compañeros que van llegando que se echen unas brevísimas intervenciones. Como prólogo para los que llegaron tempranísimo, vamos a explicarles un poco de qué se trata. Se viene encima una campaña criminal por parte del gobierno federal, y la palabra criminal nunca mejor usada. En torno a la desnacionalización del petróleo, traen en su mano izquierda, chinguémonos el petróleo. ¿Sí? No de Pemex, el petróleo, como la eterna grilla de darle a compañías extranjeras vinculadas a tranzas y empresas tranzas mexicanas el botín del petróleo, que constituye el 40% de la renta nacional. O sea, cada vez que ustedes usan una carretera, el 40% de esa carretera salió de la renta petrolera. Salió de la renta petrolera. Cada vez que entra en una escuela, el 40% de lo que costó construir esa escuela salió de la renta petrolera. Al desnacionalizarlo, va a disminuir enormemente la renta federal. ¿Cómo lo quieren compensar estos canallas? Y hay que ser canalla para buscar estos caminos de compensación. Lo quieren compensar con el IVA. El IVA, impuesto al valor agregado, conocido por sus cifras, es el impuesto que nos cae encima a todos. Ya tú compras una bicicleta, pagas IVA. Tú compras, y en estos momentos están exentos de IVA, o sea, no pagan IVA, una serie de artículos: medicinas, alimentos, libros, transporte, colegiaturas. ¿Sí? Bueno, lo que quieren hacer es aumentar el IVA en general y meterle IVA a libros, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que es un impuesto democrático porque todo el mundo lo paga. La diferencia es que ustedes y yo, el 80 o el 70% de lo que ganamos lo gastamos en eso, mientras que un pinche oligarca, el 5% de lo que gana lo gasta en eso. Entonces de democrático no tiene nada, cae sobre la población más débil. Pero además el IVA es un impuesto muy jodido, porque va repercutiendo. Tú le metes IVA a transporte, los que traen aguacate de Uruapan pagan 10, 16% más por transportarlo. ¿Se lo cargan a dónde? Al aguacate. O sea, hay un impuesto que va aumentando los precios. Pero si se acepta que alimentos tengan precio, ese aguacate va a estar también castigado por el aumento. Entonces es un impuesto que va cayendo sobre todos nosotros. Desde Morena Cultura decidimos lanzar la campaña IVA no, ni madres, que no desnacionalicen el petróleo y desde luego que no nos castiguen con los precios. Y estamos a tiempo para crear a lo largo de todo el país una enorme corriente de opinión que diga no, IVA no. Y desde luego IVA a los alimentos no, IVA a los libros no, IVA al transporte no, IVA a la colegiatura no, IVA a las medicinas menos. ¿Sí? Este acto fue convocado por Morena Cultura con la colaboración para el libro que estamos regalando de la Fundación Rosa Luxemburgo y la Brigada Paralela en Libertad. El libro es un regalo. Decidimos un libro en particular y pensamos qué libro sería simbólico en un inicio de una campaña de IVA al libro no.
y dijimos, el primer libro que quemaron los nazis. En 1933 los nazis ordenaron la quema de una cantidad inmensa de libros. Los sacaron de las editoriales, limpiaron las bibliotecas. Ahí estaba todo, estaba Hemingway, estaba la baronesa de Sudler, estaban los escritos de Freud, todo lo que oliera medianamente progresista. Bien, el libro que encabezaba la lista era Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaban tanto? Y se quemaron miles de libros en Berlín, en Colonia, en Hamburgo. Miles de libros fueron a la hoguera. ¿Por qué Remarque era el que encabezaba la lista? Bueno, ahí lo van a saber cuando lo lean. Es una de las más maravillosas, chingonas y brillantes novelas que se han escrito denunciando las brutalidades de la guerra. Sucede durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Trincheras. Pero este libro tenía un valor simbólico doble. Había sido el libro que encabezaba la lista de los libros quemados por el nazismo, pero también era el libro primero que se edita en Alemania a la caída del régimen nazi. Entonces decidimos celebrar este primer acto regalando Sin novedad en el frente y diciendo IVA al libro no. A partir de las 12 una serie de compañeros escritores van a estar por aquí diciendo IVA al libro no, pero como ustedes tempranearon, pues merecido era que tuvieran esta explicación previamente. Muchas gracias. Digo, échate un rollo sobre el IVA, ¿no? Échate un rollo sobre el IVA. Sí, tú, los marcianos, güey, te estoy mirando. Es que por la dinámica en la que se da el mundo, pues asociamos la capacidad de compra con la capacidad de comprar, con IVA. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque un gobierno que realmente quiere combatir el hambre, un gobierno que realmente quiere impulsar la cultura, pues es un gobierno que de entrada pone incrementos importantes a los salarios y después pues procura que precisamente la comida, la medicina y los libros pues sean lo más accesibles posibles. Es decir, por eso no tienen ni IVA en medicinas, alimentos y libros, no hay IVA. Entonces, el hecho de que se grave el IVA a estos productos que acabo de decir, pues es muy grave, porque entonces es una reforma que va contra los derechos de la población. Es decir, tenemos derecho a la alimentación, entonces los pobres van a pagar 16% por alimentarse. Tenemos derecho a la educación, entonces los jóvenes van a tener que pagar un impuesto del 16% o 19% incluso para poder leer. Y eso tomando a la lectura como un hecho obligatorio, indispensable para la formación académica. Pero los libros no solo tienen que ver con la formación académica, los libros tienen que ver sobre todo con el placer, los libros tienen que ver sobre todo con la imaginación. ¿Por qué? Porque uno lee un libro y no se queda nada más con la imaginación del autor, sino que los libros son propiciatorios. Si tú agarras y hablas o lees la obra de una persona creativa, de una persona que tiene imaginación, lo cierto es que también va a impulsar tu imaginación. Entonces, si nos vamos por ese lado figurado, pues estamos hablando de que el gobierno federal, de que los señores del Pacto por México, pues están tratando de cobrarnos un 15%, un 16% o un 19% por tener imaginación. Nos quieren cobrar IVA por poder aprender a transmitir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a partir de la palabra escrita. Entonces esto es muy grave. Y yo creo que sí tenemos que reaccionar y creo que tenemos que dejar la apatía, porque no se puede soportar el hecho que a partir de que se aprobó la reforma laboral hasta nuestros días, prácticamente no ha habido semana, no ha habido día en que el gobierno federal no esté dando golpe tras golpe tras golpe contra la gente, que eso es muy importante. La reforma laboral, bueno, todos lo sabemos, pues prácticamente fue para echar abajo muchas conquistas laborales, para darle en la torre a la certeza que puede tener la gente respecto a tengo un trabajo, no me van a correr porque tengo derechos. Bueno, eso ya se fue a la basura. Luego, la reforma educativa que nos están diciendo que es para mejor educación, mentira. Lo cierto es que la reforma educativa
está encaminada a aplicar una reforma laboral para las profesoras y para los profesores. Es decir, quitarle a un núcleo de la población derechos laborales. Y entonces después van por Pemex. Y el hecho de Pemex implica también un 15% a libros, alimentos y a medicinas. ¿Por qué? Bueno, Pemex provee en la actualidad alrededor del 40% de los ingresos del Estado mexicano. Es decir, las escuelas públicas se mantienen en 40% gracias a Pemex. Los hospitales se mantienen en 40% gracias a Pemex. Si Petróleos Mexicanos se privatiza, si el petróleo se privatiza, pues quiere decir que el gobierno mexicano va a tener un boquete económico del 40%. Y el problema está en que ese boquete pues tiene que ser llenado. Porque pues ni modo que Peña Nieto deje de viajar en su avionzote, ¿verdad? Entonces, ese hueco, ¿con qué se va a llenar? Con IVA libros, con IVA alimentos, con IVA medicinas. Es decir, ese hueco económico que se provocaría con la venta de Pemex se va a llenar con cercenar los derechos de la población, se va a llenar con limitar la capacidad que pueda tener la población para imaginar, para sensibilizarse y para poder transmitir sus pensamientos. Eso es demasiado grave. Y es más grave aún si tomamos en cuenta que si se pudiera aplicar la propuesta de austeridad que propone López Obrador, se lograrían más recursos, incluso sino de los que se lograrían si se graba el alimento, si se graban los libros, si se graban las medicinas, si se graban las colegiaturas. Entonces esto nos habla de una visión de gobierno en donde quien manda prefiere sacrificar a los demás abajo antes que hacer de lado sus privilegios. Y hablo de privilegios como gastos de representación, como el avión presidencial, etcétera, etcétera. Ellos no están dispuestos a dejar de lado sus privilegios, pero sí están dispuestos a quitarnos nuestros derechos y sobre todo a quitarnos las certezas, las pocas certezas que nos quedan. Y esto es muy importante. Una persona que tiene un trabajo medianamente bien pagado, que se sabe respaldada por derechos y que dice, bueno, tengo cierta seguridad laboral, una persona que se puede tener acceso a un libro, pues es una persona más tranquila, es una persona que con todos los problemas que pueda haber en la vida cotidiana, pues tiene una serie de certezas y una serie de desfogues que le permiten pues salir a la calle, estar tranquilas y que de manera global permiten que la sociedad en general funcione. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ningún tipo de certezas? ¿Y qué pasa cuando no tenemos el acceso a los libros, el acceso a la cultura en general? Pues que la gente sale a la calle sin ninguna certeza. Y cuando la gente está en la calle sin ninguna certeza, pues es gente más violenta, es gente más inestable, y eso crea un ambiente social de tensión en las calles, y eso evidentemente repercute en todos. Entonces, todas estas iniciativas que ha estado impulsando el gobierno federal, pues son iniciativas que pegan también directamente a la estabilidad de la gente y que a su vez tienen que repercutir en la estabilidad que uno puede sentir en las calles, en la libertad que uno puede sentir en la calle. Entonces, creo que sí, tenemos que reflexionar, pero también es importante que tenemos que ser muy firmes y decir que no, porque esta serie de aumentos, más allá de cualquier consideración económica y más allá de cualquier consideración política, tienen que ver con nuestra felicidad. Nosotros no podemos pagar con nuestra felicidad los lujos del gobierno. Eso es muy importante. Y nosotros tampoco podemos pagar con el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, las certezas de esos señores que hoy se levantan y pueden comer muy rico, pueden viajar si quieren a cualquier lado, pueden pasar un fin de semana en la playa. No se intercambia. Ni la felicidad de ahora, ni la confianza en el futuro son valores de cambio para que estos señores en el aquí y el ahora puedan disfrutar
y puedan tener los excesos y los privilegios de los que hoy gozan. Entonces es muy importante, más allá de la política, la lucha contra el IVA es una lucha por nuestra felicidad, por nuestro futuro, y creo que es importante que lo reflexionemos, y creo que además es muy importante que seamos muy claros en rechazar este tipo de medidas, y es aún más importante que platiquemos de esto con nuestros cuates, con nuestra familia, porque hay un montón de gente que uno o no está informada o está muy influenciada por los medios de comunicación y dicen, ¿yo por qué voy a protestar? O sea, si esto es como de nacos, ¿no? Qué feo salir a la calle y decir no, o qué feo interesarse en política. Pero lo cierto es que la política tiene que ver con eso, y la política tiene que ver con los niveles de felicidad y de certeza que podamos llegar a tener. Entonces sí es muy importante tener una opinión política, sí es muy importante decir que no a los atropellos, porque además a todos nos afecta. No podemos decir como en el caso de las gasolinas, ay bueno, pues las gasolinas pues le pegan a los ricos, yo no uso carro, no usas carro, pero igual usas taxi, pero igual usas microbús, y eso se mueven ¿con qué? Con gasolina, y si la gasolina incrementa, pues obvio que a ti te va a pegar. Entonces yo lo que quiero hacer es invitarlos a reflexionar sobre esto, a hacer muy claras una postura respecto al rechazo a este tipo de atropellos, y a compartirlo con sus cuates, igual hasta con sus cuates o con sus familiares, los no tan politizados. Esos son muy importantes, porque eso es sumar más, y es muy importante decirles que la lucha no es por una medida política o una medida económica, la lucha es por conservar lo poco de certeza que nos queda, y por asegurar un mínimo de felicidad para nosotros mismos, pero también para los chavitos, que en eso pues nadie piensa. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas. Pues faltan todavía 5 minutos, compañero. Vamos a darle 5 minutos a los impuntuales y empezamos el acto. Se encuentran ya con nosotros algunos escritores. Por ahí anda Fabricio Mejía Madrid. Se encuentra Fritz Glockner, que vino desde Puebla para participar en el acto. Y está por ahí Santiago Flores. Y yo, por ahora. No son muy puntuales los colegas escritores, pero poco a poco iremos llegando. Quisiera para iniciar, pues arrancamos, ¿no? Con 4 minutos de distancia. Contarles una bonita historia. Arrímense, compañeros, vamos a iniciar el acto. ¡Tarararán, tarán! ¡Turururún, tururún! Arrímense, que ustedes son segunda fila o qué, para contar la revolución hay que contarla desde atrás o qué cuete. Vamos a dar comienzo pues al acto. El IVA al libro tiene una vieja historia, es la tercera vez que van a tratar de imponerlo. En la primera vez trataron, bajo gobierno panista, trataron de imponer el IVA al libro, hicimos una campaña encanijada todos los escritores, llegamos incluso a regalar un libro en la Secretaría de Hacienda y los policías no nos dejaron pasar. Hola, buenos días. Nada más que a mí sí me disculpan, no tengo ese rol maravilloso que tiene Paco para improvisar. Voy a leerles un textito donde explico por qué estoy en contra también de este acto. Bárbaro. Ya, aquí tengo. No, allá, Bueno, estoy aquí para mostrar mi voluntad de oponerme hoy y siempre a que la lectura tenga un impuesto. Desde luego también estoy en contra del IVA a alimentos y medicinas, pero como los libros son el alimento del espíritu y la medicina del alma, los menciono en primer término, ya que un cuerpo sin alma está muerto y un país sin cultura no existe. El problema aquí no es solo defender el libro de una criminal carga fiscal. El verdadero problema es defendernos de la barbarie de unos cuantos que pretenden convertir el gobierno mexicano en gerencia
y a los mexicanos en simples activos fijos, en meros pretextos para convertir a México en una cosa que se vende, se consume y se desecha. Es evidente que una persona que solamente considere como válida la percepción económica del mundo, creerá que la existencia del ser humano sobre la Tierra se reduce a los porcentajes y utilidades que ésta sea capaz de producir. Miden al mundo con la vara que les dicta su frivolidad, su ignorancia, su falta de alma y, con todo respeto, de madre. El gran problema es de calidad humana. Si permitimos un trato indiferenciado para la cultura en general, para la literatura en particular y para los libros mismos, estaremos pisoteando la mayor riqueza humana, aquella sola que es capaz de evitar las guerras, aquella sola que es capaz de construir la tan traída y llevada democracia, la tan traída y llevada tolerancia, aquella sola que podría darnos un sentido frente a la vida y la muerte. Leer es un acto creativo a través del cual creamos imágenes que se insertan en nuestra memoria. Este yacimiento de conocimientos, de ideas y de poesía que viven en el inconsciente colectivo es lo que sostiene nuestra dignidad y le da forma al concepto de lo que somos. El disparate de poner un impuesto al libro solo pudo habérsele ocurrido a alguien que desprecie profundamente la literatura y el arte. Y sabemos muy bien quién es. Los libros son la persistencia de la memoria. Limitar su consumo para resolver problemas a priori es castrar la memoria a largo plazo. Un país que no lee es un país en vías de subdesarrollo, pues está visto que el nivel de desarrollo es directamente proporcional al de su educación. En los países altamente desarrollados se lee y mucho. Lo más curioso es que en las universidades en donde se preparan sus jóvenes, se lee a nuestros escritores, se les estudia, se les analiza, se les valora en su justa dimensión. Los mexicanos somos ricos, y lo digo con orgullo, en escritores, en poetas, en dramaturgos, y la riqueza de su obra ha contribuido enormemente al sostenimiento de un espíritu universal. Poner un impuesto a los libros es arrancar la vida espiritual más poderosa del corazón de los mexicanos. Dejar de leer es morir un poco. Pagar un impuesto por pensar, por crecer, por conocernos, por vernos reflejados en otros es matar la flor y el canto de nuestra esencia. Que le impongan un impuesto a las armas, a las bombas, a los cuchillos, a las ideas nefastas que impregnan nuestras mentes con la idea del miedo y de la muerte. Ahora que si de matar se trata, que acaben de una vez con nosotros. Pónganos un impuesto por imaginar, por hablar, por decir la verdad. Y como de seguro el dinero tampoco les va a alcanzar, pónganos un impuesto por respirar. Solo nos quedarán los ojos libres de gravamen. Pero como no tendrán literatura y poesía que construir, se quedarán ciegos, sin luz, y finalmente morirán junto con los lectores y escritores que nunca nacerán. Si esta iniciativa de ley se aprueba, sugeriría que la celebración de la promulgación de la Constitución mexicana se pasara al 2 de noviembre, al Día de Muertos, pues ya después de haber traicionado la reforma agraria, el derecho al salario digno, a la educación y a la salud, ¿qué nos queda? Gracias. Ahora habrá confirmado por qué queremos tanto a Laura Esquivel. Ha estado con el movimiento a lo largo de todos estos últimos años, siempre en las mejores luchas, siempre en las mejores actitudes. Con una comunidad intelectual como esta nos van a pelar los dientes. Algunas adhesiones, compañeros, al acto, de gente que no podía venir. Enrique González Rojo dice que se suma al acto, que iba al libro, no, anda enfermo de los ojos y no podía venir hoy en la mañana. Se suma al acto mi hermano Benito Taibo, que estaba fuera de la Ciudad de México y no podía asistir. Se suma al acto el escritor Humberto Musacchio, escritor y periodista, que en estos momentos está radiando su programa de radio y está hablando de esto mismo, pero no podía estar en dos lados, a diferencia de mí, que yo puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Musacchio todavía no ha aprendido a estar en dos lados al mismo tiempo, pero se suma al acto. Se suma al acto a Agustín Sánchez
el autor de la nueva historia sobre Guadalupe Posadas, autor de la banda del automóvil gris, que tampoco podía estar al acto porque tenía una reunión con los maestros de la escuela de su hijo. Y esperamos a lo largo de la mañana que se sigan sumando más escritores a este acto. Les preguntamos de los aquí presentes quién todavía no tienen el libro que regalamos. A ver, entonces se los vamos a pasar y se los van pasando, ¿no? ¿Alguien? Bien, tiene la palabra uno de los escritores a mi gusto más interesantes que hay en este país, famoso por todo su trabajo como periodista de Proceso y algunos libros maravillosos escritos en los últimos años, a Fabricio Mejía Madrid. Buenos días. Me congratulo de que siendo domingo a estas horas de la madrugada estemos ya empezando el acto. Yo pensé que iba a empezar un poco más tarde, pero vamos calentando. Yo voy a seguir con la historia que hacía Paco Ignacio Taibo. Después de lo que él contó del Gordo Carstens, que además los caricaturistas de la jornada decían en esa época que era una ventaja que el Gordo Carstens hubiera pasado de subsecretario a secretario de Hacienda, porque era el único funcionario que venía precaricaturizado. Y entonces ya les era muy fácil hacer el dibujo todos los días. Y entonces, después de ese periodo, digamos, que paramos el IVA Libro, vino, por supuesto, el acto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde le preguntan al entonces candidato del PRI, Peña Nieto, le preguntan 3 libros que marcaron su vida. Y él no se acordó de ninguno, y yo me aprendí de memoria lo que dijo. Dijo, sí lo sé, pero lo que me pasa con los libros es que a veces los leo y se me olvidan sus títulos. Y entonces después volteó a ver a sus asesores y dijo, ¿cómo se llama la cosa de la silla? Y entonces nadie sabía cuál era la cosa de la silla. Y entonces acabó confundiendo un libro de Carlos Fuentes, decía del Águila, con un libro de Enrique Krause, con lo cual probablemente motivó por lo menos una baja de ego de Enrique Krause. Bueno, a partir de ese acto, de esa declaración, el 11 de mayo ya se va a cumplir un año, se va a cumplir un aniversario. Llega Peña Nieto a la Iberoamericana, a la Universidad Iberoamericana, y ahí es cuestionado por cuestiones como la de Atenco, la cantidad de mujeres muertas en el Estado de México durante su gobierno, pero también es cuestionado porque es un candidato que no lee. Es un candidato que no lee, que va a una universidad y cree que lo van a recibir como un faraón. Y entonces, bueno, acaba metido en un baño, lo que motivó nuevamente que los boneros propusieran que tomara posesión en el baño de la Ibero. Y entonces, ese era el cuestionamiento a Peña Nieto. Y en cuanto entra Peña Nieto como presidente, como jefe del Ejecutivo del país, lo primero que se le ocurre es ir en contra de los universitarios, ir en contra de la cultura e ir en contra de los libros. Considera que los libros, esos de los que no tiene memoria, son sus principales enemigos. Y entonces el gobierno que no ha leído ni 3 libros es el gobierno. Esfuerzos pequeñitos, son granitos de arena, pero los que queremos que toda nuestra gente se alimente, no nada más de papitas, sino que también del placer de leer, pues estemos siempre al lado de personas como Paco, como Berta, como todos los que están aquí, entre todos apoyar a nuestra gente para que seamos más felices y nos sintamos mucho mejor. Felicitémonos todos para que estemos siempre detrás de un libro, junto con un libro bajo nuestro brazo. Son nuestras mejores armas para defendernos entre nosotros, las de las injusticias. Lo mejor es un libro. Gracias. Felicidades. Que recuerden, compañeros, otra vez, por tercera vez, no van a pasar. IVA al libro, no. ¿Sí? Que le pongan IVA a sus madres, lo que pasa es que no cotizan en el mercado, si no,
que le pongan IVA a lo que no afecta, que le pongan IVA a los yates de lujo, chingas, que le pongan IVA al avión de Peña Nieto, que le pongan IVA a los gastos suntuarios, que castiguen con los impuestos a la economía innecesaria, que detengan a los corruptos, que impidan el saqueo a la nación y la pérdida y la fuga, que cobren los impuestos a las empresas que están exentas de impuestos. Pero no, IVA al libro no, compañeros, IVA al libro no, IVA a las medicinas no, IVA a los alimentos no. Ciudadanos organizados no pasarán. Está con nosotros Santiago Flores, compañero de la Brigada Paralela en Libertad y autor de un libro sobre educación en Francia y de un libro que próximamente saldrá, pero ese no cuenta. Por desgracia, yo tengo una memoria muy vaga, entonces haría lo mismo que nuestra compañera que nos leyó ahí. Desgraciadamente me acaban de operar de las cataratas, entonces no tengo ni siquiera el pretexto de que podía escribir algo, y por eso vengo disfrazado de tira. Y no tengo la facilidad también como pago para improvisar. Bueno, pues yo voy a improvisar lo que me estoy acordando ahorita. Recuerdo con mucho cariño un compañero que me despierta a las 5 de la mañana para decir, ya viste la pinche pinta no recuerdo cuál es, donde está una de la delegación Miguel Hidalgo ahorita, Parque Lira. Toda una barra completa decía, Alibaba en los 40 ladrones, ahí les va el IVA, cabrones. Ese tipo de cosas me quedaron grabadas, y lo que diría yo, para que no se me olvide antes de terminar, es absolutamente en contra del IVA en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de nuestro país. No al IVA, porque me decían ahora en la mañana, no se te voy a olvidar, es el más pinche de todos los impuestos, porque viene de la hueva y viene de la ratería. Efectivamente, el IVA al valor agregado es un insulto a todos los productores que van en una cadena, por eso se llama de valor agregado, que van en una cadena una tras otra. Bien, esto ahí les va el IVA, lo de la Alibaba y los 40 ladrones, obedece efectivamente a que está perfectamente relacionada el concepto del IVA, a diferencia de otros impuestos, con las vías que el Estado tiene para, cuando no se le da la gana fomentar un producto, hay que gravarlo con el impuesto del valor agregado. Esa es la manera. Aquí la cuestión es de que da la impresión de que les da miedo decir que yo soy de ultraderecha, tanto que desprecio la cultura de mi propio país. En ese sentido, lo único que diría de la pinche bruja que se acaba de morir en Inglaterra es la única de ultraderecha que me encanta, porque nunca tuvo miedo de decir yo soy de derecha y siguen a su madre los mineros. Todos los irlandeses, todos los sindicatos, es genial la Thatcher, ¿eh? Uno de los 5 o 10 libros que tengo desde hace mucho que no sale es justamente dedicada a Margaret Thatcher, y por alguna extraña razón de mi cabeza a Bakunin. ¿Tienen alguna relación? No, se odiaban a muerte, incluso en el espacio y en el tiempo. Bueno, yo quisiera terminar diciéndoles, efectivamente, la capacidad que tenemos de defender el derecho a la cultura, al placer, como se decía, cultura es placer, leer libros es un placer. Estoy hablando principalmente como lector compulsivo. Leer es un placer que nadie nos lo puede quitar. Yo vengo de aquella tradición de los 60s en donde teníamos el pretexto de decir, le compré un libro, todavía no estaba Randy, pero le compré un libro y me saqué
me saqué 7 más dentro del estómago. Eso es parte de mi pasado oscuro y demás, pero es otro de los placeres juntos con tener el objeto robado, que más bien, como decíamos, era... Bueno, él no quiere, Paquito no quiere confesar. Bueno, termino diciéndoles, iba al libro, dice Xochitl Guevara, que tiene el defecto de ser economista y me regaña por no saberme todo el rollo completo. Les agradezco mucho y así aprovecho nada más colándome para hacer una invitación para por parte de la Brigada para Leer en Libertad en la próxima semana, juntito a Rectoría entre Arquitectura y la Biblioteca Central, tendrá lugar el Tianguis para Libros, en donde estoy haciendo anuncio personal por egoísta. Es miércoles 24 a la 1 de la tarde, se hace homenaje a la novela que me toca a mí presentar, Ni muerto me doy por muerto, de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, uno de los grandes luchadores del 68 y que acaba de morir el 2 de abril. Ahí sí traigo todo un escrito, leí su libro con un placer, a pesar de las cataratas, con un placer, 2 veces. Es un libro maravilloso desde el punto de vista no del gran escritor, sino del corazón que le metió en hacer una novela que no se sabe si es histórica o fantástica o fantásticamente histórica. Muchas gracias. Nos piden los compañeros de la mesa que está aquí a la derecha, que están afiliando a Morena, que los que no se han afiliado y quieren hacerlo, que se afilien. Y el mensaje es: afíliense a Morena, afíliense a quien les dé su chingada gana, organícense, ciudadanos, organícense. Pueblo organizado no lo van a poder parar cuando traten de imponernos el IVA. Sin sectarismos, sonriendo todas aquellas fuerzas de la izquierda que están dispuestas a dar la batalla, organicemos. Se encuentran, otra noticia más, estamos recibiendo libros de donación. Los que traigan libros de donación, a favor de pasarlos también a aquella esquina, porque vamos a crear con los libros que se regalen hoy una biblioteca en un barrio de la Ciudad de México que no tiene biblioteca. Queremos contarles que entre el año antepasado y el pasado, y lo que va de hemos formado 57 bibliotecas en barrios de la Ciudad de México. En ese mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública cerró 17 bibliotecas en el Valle de México. Y nosotros somos una organización civil, sin dinero, sin recursos, pero con la voluntad y el apoyo de miles de ciudadanos. Entonces el camino está claro: pueblo organizado puede hacer lo que un Estado ineficiente e incapaz. Consumo por encima de los impuestos al ingreso es una tendencia mundial. Falso. En Japón, la tasa más alta del impuesto sobre la renta, o sea, lo que se le cobra a los más ricos, es el 50% de sus ganancias. En Alemania y Australia, 45%. En España, 43%. En Chile y Gran Bretaña, 40%. En México, la tasa más alta apenas llega al 28%. 2. Segunda mentira. Todos los países del mundo están aumentando el IVA y gravando con este impuesto a los alimentos. Falso. En Francia acaban de cancelar el aumento al IVA que el gobierno conservador anterior había impulsado, y en Brasil se acaba de anunciar que se va a eliminar el IVA a los alimentos. Tercera mentira. El aumento al IVA perjudica a los más ricos porque son los que consumen más. Falso. El aumento al IVA perjudica a los más pobres y a las clases medias porque gastan prácticamente todo su ingreso sin posibilidad de ahorrar. Está comprobado, es una estadística, es un coeficiente, que a mayor ingreso, mayor ahorro.
y que debajo de la línea de pobreza el ahorro desaparece porque se consume el 100% del ingreso. Cuarta mentira: aplicar IVA a alimentos afecta por igual a ricos y pobres. Falso. Los pobres gastan en alimentos 50% de sus ingresos y los ricos no más del 10%. En consecuencia, IVA a alimentos afecta a la mitad del gasto de las familias de bajos ingresos. 5. Quinta mentira: poner IVA en alimentos hará que los ricos paguen más, pues quedarán grabadas las comidas de lujo. Falso. En los restaurantes de lujo ya se cobra IVA. A lo que le quieren poner IVA es a las naranjas, melones, papayas, sandías, tortillas, etc. Sexta mentira: aumentar el IVA beneficiará a la economía. Falso. Elevar impuestos al consumo genera recesión, porque se contrae el mercado interno, la gente compra menos, las empresas venden menos, se capitalizan menos y contratan a menos trabajadores. Séptima mentira: es indispensable aumentar el IVA para que el Estado tenga más recursos disponibles. Falso. Existen enormes derroches actualmente. Por ejemplo, un avión presidencial que costó 6.500 millones de pesos. Por ejemplo, 56 millones de pesos de los vehículos que alquila la Cámara de Diputados, 55 millones de pesos de los seguros de vida privados para los diputados, 66 millones de pesos del despacho jurídico que contrataron para combatir a los electricistas del ESME. Así hay 1000 ejemplos. Octavo: si se pone IVA a medicinas, alimentos, libros, transporte público y colegiatura, habrá más recursos y más atención a salud, alimentación, cultura, educación y transporte público. Falso y absurdo. Todo lo contrario. Si cuestan más los alimentos, se consumirán menos alimentos. Si cuestan más las medicinas, se consumirán menos medicinas y por lo tanto se entenderá menos la gente. Si cuestan más los libros, se comprarán menos libros. Novena mentira: si se aplica una tasa pareja de IVA a todos los bienes de consumo, será más fácil combatir la evasión fiscal. Falso y engañoso. La gran evasión fiscal no está en el IVA, sino en el impuesto sobre la renta. Así lo demuestran las cuentas nacionales del INEGI. Gracias a los privilegios fiscales, a los 5 grandes paraísos fiscales, el 0.5% de la población que tiene los más altos ingresos deja de pagar al fisco 500,000 millones de pesos al año. Ahí está la evasión fiscal. Décima mentira: si se aumenta el IVA del 16 al 19%, la afectación para la gente será muy pequeña, pues apenas significará un 3%. Falso, porque a excepción de vestido y calzado, el gasto de las clases populares y las clases medias bajas ya está exento de IVA o tiene tasa cero, lo cual quiere decir que si se generaliza el IVA a todo lo que hoy no tienen y se impone una tasa general del 19% como quiere el PRI, el costo de vida para la mayoría de la población aumentará de golpe en un 20%. Si una medicina cuesta 500 pesos, costará 600 pesos. El gobierno miente. Aumentar el IVA y trasladarlo a todo aquello que hoy no lo tiene producirá más pobreza y desigualdad si llega a consumarse. Que falta ver. Significaría fomentar los gastos onerosos del gobierno, porque ahí no hay problema, y se utilizarán los recursos que se obtengan para seguirlos alimentando. Además, se generaría contracción del mercado, recesión, y también, hay que decir, un gobierno que quiere cobrar impuestos a los más pobres por comer,
definitivamente no quiere combatir el hambre. Termino con dos líneas. Una, en nuestro país, el 73% de los mexicanos no lee ni siquiera un libro al año. Entre más caros sean los libros, menos acceso habrá a los mismos. Y por último, ahora que hay una campaña fascistoide en contra de los maestros, como si fueran los responsables del desastre educativo, un maestro me enseñó a leer, y a muchos de los que estamos aquí presentes también. Y gracias a los maestros, amamos a los libros. Gracias. Compañeros, les vamos a pedir un favor a todos los que están en la trastienda, que se pasen un momento hacia adelante. Los de la trastienda, Rich, que si se pasen un momento adelante. Vamos a tomar una foto con el libro en la mano para subirla a las redes sociales y celebrar IVA, libro no. Entonces, de este ladito, todos, compañeros, la foto va a ser para acá, para acá, así cabemos, arrincónense, apretúquense. Al suelo, 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 suelo. IVA, libro no, IVA, libro no, IVA, libro no, IVA, libro no, IVA, libro no. ¡Viva el libro no! 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 Muchas gracias. Desarrimpújense. Vamos a darle la palabra a Pablo Montezuma, autor de varios libros de historia en México. Pablo. Buenas tardes. Pues nos reúne aquí esta protesta en contra del IVA en general y en particular en contra del IVA a los libros. Y bueno, conviene recordar que el IVA es un impuesto colonial. En la época de la colonia se llamaban alcabalas, pero allá en el siglo XVI las alcabalas eran del 2%. Recordemos que uno de los gritos de guerra de Hidalgo y de Morelos era abajo las alcabalas. Traducido a la época actual sería abajo el IVA. El IVA, o este impuesto colonial, no existió durante mucho tiempo, hasta 1976, en el que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez nos sometió a los dictados del Fondo Monetario Internacional, y fue cuando volvieron a poner el IVA. Era del 6%, recordemos, del 6, luego subió al 10, y ahora ya va en el 16, y lo quieren subir al 19 o al 22, a lo que puedan, que vamos a movilizarnos para que no puedan. De modo que este impuesto es un impuesto para empobrecer a nuestro pueblo y enriquecer a los organismos financieros internacionales, a las potencias extranjeras. Y bueno, no quieren que leamos para que sigamos sometidos y sigamos pensando que esto que estamos viviendo tiene que ser así y que somos pobres porque el destino así lo marcó. Yo escribí 1 minuto y medio de algo que debemos de saber y conocimientos que no quieren que tengamos, y por eso le quieren aumentar y meter el IVA a los libros. Somos un pueblo con una gran capacidad productiva. La OCDE publicó en el año 2012 que los mexicanos somos de los que más trabajamos en el mundo, 10 horas de promedio diarios, junto con japoneses, coreanos y chinos. Somos muy trabajadores. ¿Por qué estamos tan pobres? Con raíces milenarias de hace 8,000 años, nuestros ancestros inventaron el maíz, un cereal maravilloso que alimentó a toda América. Construimos grandes obras arquitectónicas y urbanísticas, acueductos, calzadas, escuelas, jardines, zoológicos, observatorios, con gran capacidad.
El siglo pasado pudimos levantar la industria petrolera y petroquímica. Logramos construir carros, trenes, barcos, siderurgia, fabricamos maquinaria y equipo, carreteras, presas, rascacielos. México además es un país rico, tenemos plata, oro, litio, plomo, cobre, petróleo, gas y somos uno de los 5 países con mayor diversidad en fauna y flora. Aquí hay gran variedad de frutas y flores. Con 11,000 kilómetros de litorales tenemos potencial pesquero, además contamos con bosques y selvas, humedales y lagos. Hay tierra aprovechable. Se siembran apenas 18 millones de hectáreas de los 36 millones que son la frontera agrícola y solo se riegan 5. Nuestro potencial es enorme. Y sí hay dinero. El año pasado regalaron 200,000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo y otros 250,000 millones los guardaron en las reservas. Se deja de cobrar anualmente más de 1 billón de pesos a las grandes empresas. Por excedentes petroleros se ha recibido 1 billón de pesos en los últimos años y 1 billón le han regalado a los bancos con el IVA, con el Fogapro o IPAP. Hay dinero, somos trabajadores, tenemos recursos. ¿Por qué no hay bienestar? Por el mal gobierno, por el PRIAN y el puñado de corporaciones extranjeras y nacionales y el saqueo neocolonial del país. Se llevan las riquezas, se explotan sin medida a los trabajadores. Por eso hay que leer, informarnos y tener argumentos para organizarnos y que todo México sepa que sí hay alternativas. Muchas gracias. Hoy abrimos la campaña, estamos en campaña. Los escritores progresistas, los no progresistas se hacen pendejos, porque andan buscando algún negocio raro y turbio con el aparato del Estado, pero son una infinita minoría y además ni quien los lea, por eso andan buscando a dónde arrimarse para seguir mamando. Pero la inmensa mayoría de la comunidad literaria va a empezar a movilizarse en torno al IVA libre, y no solo al IVA libre, al IVA contra el IVA a los alimentos, a las medicinas. Esta es una campaña general y no vamos a plantearla como una campaña sectorial, pero sí cada sector que asuma su cachito. ¿Sí? ¿Quiere usted? ¿Me está señalando con el dedo amenazadoramente? ¿Quiere tirarse un rollo? Al cielo. ¿Que le pidamos al cielo algo? No, paso. No. La última vez que le pedimos al cielo algo fue en la manifestación de agosto del 38 que le gritábamos, claro que no llueva, y llovió a madre, al Zócalo empapado, de tal manera que tengo sospechas de que si Dios existe, a ratos está con ellos, pues, ¿no? Compañeros, no, el libro no es un producto, a ver si lo entienden sus imbéciles. El libro es un bien cultural. El libro transporta pensamiento utópico, ideas, emociones, construye nuestra educación sentimental. Un ciudadano que lee es un ciudadano que se informa, y se informa de los mundos que no ve, que abre horizontes. Un adolescente en la polvosa llanos de Azcapotzalco, se dan el Chahualcoyo, de repente se mete en una novela, no está llena repleta de odaliscas turcas. Puta, eso es vida, chingada. Eso es vida, y no la condena que el sistema le propone de ser un técnico medio dedicado a ayudar a la explotación de obreros en una fábrica, y su único pinche momento de felicidad es empujar un pinche carrito al supermercado, más adelante del güey que va remarcando y subiendo los precios. Eso no es vida. La vida es lucha social, es lucha colectiva. La vida es placer, es el derecho a la libertad, es el derecho a la circulación de las ideas, es el pensamiento múltiple y contradictorio. Una sociedad democrática no es una sociedad que levanta la mano, es una sociedad que sabe por qué levantó la mano. Sí, y el libro es un instrumento de circulación de ideas fundamental. Hay que defenderlo, protegerlo, circularlo. Apoyemos los movimientos que se están generalizando. Esta ciudad ha aumentado de una manera espectacular el número de lectores desde que pusimos en las calles tianguis de libros a menos de la cuarta parte del precio original. Hemos regalado a la Brigada para Leer Libertad 250,000 libros en 3 años de trabajo. ¿Sí? Cuando veis los libros que te los vienen a enseñar después de 6 meses que los regalaste, parece mojarasca, chingada, de la cantidad de gente que los ha leído. Mentira que los mexicanos no leen. Eso lo dicen los buitres de la industria editorial,
¿sí?, que quieren obtener prebendas del aparato del Estado. Desde abajo esta sociedad cada vez está leyendo más, cada vez está más interesada, y le entran a todo, leen poesía, biografías donde se demuestra que el cura Hidalgo era un revolucionario y no un cargador de chiles, ¿sí?, leen libros, novelas, leen manuales de sociología, historias de América Latina, ¿sí? Esta es la batalla. La batalla no solo es ganar las calles, ganar las ideas, la batalla es también incrementar, aumentar nuestra información, nuestra educación sentimental. IVA al libro, no, compañeros. Tiene la palabra. ¿Tiene la palabra? Álvaro. Hola compañeros, muy buenos días, gracias. Mi nombre es Álvaro Soto, alguien aquí me conoce como escritor, que levante la mano. Bien, con eso son suficientes. Soy el autor del Politiquindes y quiero decirles que este atentado que se pretende hacer no es un atentado económico, es un atentado contra la dignidad. ¿Cuánto pueden captar de dinero por libros? Si sabemos que el promedio de lectura en México, ya lo acaba de decir nuestro compañero Martí, es de medio libro al año. ¿Cuánto pueden captar? Les interesa pisar la dignidad. Y nosotros tenemos dos maneras. Una de ellas es oponernos y la otra es predicar con el ejemplo. Este es nuestro mejor ejemplo. Que siempre nos vean en el metro con un libro en la mano, que siempre nos vean en la calle, que siempre nos vean en cualquier parte con un libro en la mano. Es nuestra manera de decirle al sistema: aquí estoy y conmigo no vas a pasar. Este es nuestro momento, esta es nuestra lucha, y por eso tenemos que estar en contra de esto, porque si pasan sobre esto, van a pasar sobre lo de Pemex, van a pasar sobre las reformas que sean. Entonces, tomen muy en cuenta este pensamiento. Este momento es único.